Bueno, este es un tema de la segunda fase, pero vamos a hacer en la tercera fase, pero vamos a completar todos los temas, ¿no? Fue un atraso porque faltó tiempo en la segunda fase. El capítulo, entonces, es trastornos hemodinámicos. Tenemos que partir de la distribución del agua corporal total. De todo nuestro peso, el 60% es agua. Sin embargo, la hidratación en los diferentes tejidos varía. Por ejemplo, en el tejido adiposo, la hidratación es muy baja. Solamente el 10% es agua. Entonces, digamos, un poco variable la distribución del agua en los diferentes tejidos. De la totalidad del agua corporal, 2/3 es intracelular y 1/3 extracelular. Y de todo el agua extracelular, tenemos que se distribuye en el intersticio, es decir, en los tejidos conjuntivos. En el intravascular solamente está el 5 a 7% del agua corporal total. Partimos de la definición de edema. Ustedes ya saben lo que es edema, pero vamos a repetir la definición. Es la acumulación de líquido en los tejidos intersticiales de nuestro organismo, vale decir, los tejidos conjuntivos. Anasarca es el edema severo y generalizado. Edema en cavidades corporales, ya sabemos los nombres. Por ejemplo, edema en cavidad pleural, se llama hidrotórax. Edema en cavidad pericárdica, hidropericardio. En cavidad peritoneal, hidroperitoneo. Por ejemplo, en la cavidad articular, sería hidrartrosis, ¿no? Entonces, es un nombre particular para el edema en diferentes cavidades corporales. Tenemos 5 mecanismos de producción de edema. Vamos a irlos viendo a lo largo de esta clase. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica. Ya sabemos que la presión oncótica está dada por las proteínas del plasma, y también podemos hablar aquí de la presión coloidosmótica. Es decir, se refiere a la presión de proteínas más solutos grandes de el intravascular. Tenemos la presión oncótica y presión coloidosmótica. Edema por obstrucción linfática, edema por retención de sodio. Respecto al edema de la inflamación, no vamos a tratar ahora porque la patogénesis del edema por inflamación ustedes lo conocen muy bien. Tenemos acá los factores que afectan el balance de los líquidos. Tenemos la presión hidrostática, que tiende a sacar agua del intravascular hacia el intersticio, o sea, hacia el tejido conjuntivo. Tenemos la presión coloidosmótica. Coloidosmótica hemos dicho que es la suma de la presión de las proteínas de la sangre más la presión de solutos grandes. Retienen agua dentro de la sangre, ¿no? Entonces se oponen, son opuestas. Presión hidrostática y coloidosmótica, como estoy indicando, ¿no? Se oponen entre sí. Ahora, tenemos también la reabsorción del líquido del tejido conjuntivo por parte de los vasos linfáticos. Este es otro factor, ¿no?, a tener en cuenta. Y es importante en la patogénesis del edema una normalidad de los linfáticos, ¿no?, porque ya hemos dicho que una causa del edema es obstrucción linfática. Bueno, acá tenemos el polo arteriolar, lecho capilar y polo venoso. Claro que también hay que tener en cuenta en la regulación que podemos tener un esfínter precapilar. También eso existe para regular el flujo de sangre, ¿no? Que no está en el esquema, pero conocemos que existe. El movimiento normal de líquidos en el polo arteriolar. La presión hidrostática es superior a la presión coloidosmótica. Entonces, hay una salida neta de agua en el polo arteriolar. Sin embargo, conforme va saliendo agua,
la presión hidrostática tiene que ir bajando. Entonces, a lo largo del lecho capilar, las presiones se igualan. Y en el polo venoso, la presión coloidosmótica es superior a la presión hidrostática, de modo que casi todo el líquido que salió regresa, casi todo, pero hay un porcentaje que no regresa. Y ese pequeño porcentaje que no regresa al polo venular, entonces es reabsorbido por los vasos linfáticos. Tenemos acá entonces lo mismo, ¿no? Salida neta de líquido en el polo arteriolar, 14 mililitros por minuto. Regreso en el polo venular, 12 mililitros por minuto, pero hay una diferencia. Entre 14 y 12 hay una diferencia. Esa diferencia es reabsorbida por los vasos linfáticos, 2 mililitros por minuto. Quiere decir que lo normal es que no hay edema. Lo normal es que nada de líquido se acumule en el espacio intersticial. Vamos a ver entonces los mecanismos que ya mencioné del edema. Aumento de la presión hidrostática. Tenemos el impedimento del retorno venoso, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, cirrosis hepática, obstrucción al flujo de la vena porta. Entonces, en estos casos, el líquido se acumula fundamentalmente en cavidad abdominal. Entonces, tenemos una así, solamente en el caso de obstrucción al flujo de la vena porta por cirrosis hepática. En los otros dos casos vamos a tener un edema generalizado. Obstrucción o compresión venosa también va a impedir el retorno venoso, por ejemplo, trombosis, presión externa, por ejemplo, por algún tumor, inactividad de miembros inferiores. Todos sabemos que cuando caminamos, los músculos de las piernas ejercen una función de compresión de las venas de las piernas. Entonces, caminamos y nuestros mismos músculos están comprimiendo las venas de las piernas, lo que ayuda al retorno venoso. Ayuda a que el retorno venoso sea normal. Pero ¿qué pasa si no caminamos? Si por alguna enfermedad tenemos que estar en la cama, ¿no? Recostados. Entonces, pues se pierde este movimiento o esta fuerza que podríamos decir que es como un ordeñamiento de las venas que se produce en las piernas. Otros mecanismos de aumento de la presión hidrostática, dilatación arteriolar. Puede ser por calor o mala regulación neurohumoral, o sea, una vasodilatación por mecanismos neurohumorales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En el polo arteriolar sale líquido al tejido conjuntivo, que es lo normal. Pero en el polo venular, la presión hidrostática sigue siendo alta. Sigue siendo alta. Y se acumula líquido en el intersticio. Aunque los vasos linfáticos aumenten su capacidad de reabsorción, no logran reabsorber todo el líquido que se acumuló. O sea, la velocidad de acumulación de líquido supera a la capacidad de los linfáticos de reabsorber el líquido del tejido conjuntivo y devolverlo a la sangre, al torrente sanguíneo. Entonces tenemos que hay una acumulación neta de líquido en el tejido conjuntivo, lo que evidentemente significa edema. Y el mecanismo es aumento de la presión hidrostática. Es uno de los mecanismos que he mencionado. Tenemos acá, por ejemplo, edema de miembros inferiores por insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que en insuficiencia cardíaca el mecanismo del edema es aumento de la presión hidrostática. Tenemos un edema simétrico y de zonas declives. ¿Cuáles son las zonas donde se debe acumular líquido? Cuando caminamos. Las personas que normalmente pueden caminar, pero que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces será en las piernas. Y en las personas que no caminan por alguna razón, que tienen que estar recostadas en la cama, el edema se ubica a nivel del sacro, en la espalda y el sacro.
Tenemos aquí un edema que deja fovea. Ustedes seguramente han visto esto en semiología, ¿no? Por ejemplo, edema en miembros inferiores se aprieta y queda un hueco, ¿no? No retoma su forma inicial rápidamente, demora en retomar su forma inicial debido a la falta de elasticidad del tejido conjuntivo edematoso. Edema pulmonar. Vemos al corte que resuma un líquido sanguinolento y espumoso. Es un líquido rosado con espuma. Eso se puede ver en las necropsias, cuando hay edema pulmonar. Para empezar, el pulmón aumenta de peso. Eso se puede ver en la necropsia. Peso del pulmón por encima del valor normal. Y cuando se aprieta, el pulmón se ve que resuma un líquido rosado espumoso. Eso también significa edema pulmonar. Microscópicamente, ¿qué se ve en el edema pulmonar por aumento de la presión hidrostática? Tenemos acá los alvéolos. En los alvéolos se puede ver un material rosado. Se ve un material rosado amorfo, que es el líquido del edema. Si nosotros vemos los septos alveolares, vemos los vasos dilatados, los vasos de los septos alveolares con gran cantidad de sangre, están distendidos por la sangre. Eso se llama congestión, ¿no? Congestión vascular. Entonces, tenemos edema alveolar y congestión vascular en septos alveolares. Esto en un contexto de edema pulmonar. Causa insuficiencia cardíaca izquierda. Para edema pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué se ve en el edema cerebral? Evidentemente, aumento de peso del cerebro en relación a lo normal, para empezar. Y el diámetro de las circunvoluciones se encuentra aumentado. Aumento del grosor, diámetro transversal o grosor de las circunvoluciones, y los surcos están estrechos. Tiene un aspecto estrecho. Los surcos que quedan entre las circunvoluciones. Tenemos acá un edema cerebral asimétrico. Solamente un lóbulo cerebral está edematoso y el otro no. Entonces, si comparamos los dos, en este lado, que es el edematoso, podemos ver un ensanchamiento de las circunvoluciones, si lo comparamos con el otro lado, ¿no? Hay ensanchamiento de las circunvoluciones y un estrechamiento de los surcos entre las circunvoluciones o de las fisuras entre las circunvoluciones. Otra causa de edema, disminución de la presión oncótica. La causa básica es hipoproteinemia. Las proteínas jalan agua en el intravascular, como ya sabemos, y la presión oncótica se opone a la presión hidrostática. Ejemplo, se pierde proteínas por la orina. Tal es el caso del síndrome nefrótico, glomerulopatías perdedoras de proteínas. Se pierde proteínas por la orina. Entonces, en la sangre tenemos hipoproteinemia y puede haber edema por esa razón. Cirrosis hepática. En la cirrosis hepática el hígado no funciona bien. Por lo tanto, tenemos que recordar que la célula que fabrica la albúmina de la sangre es el hepatocito. Ninguna otra célula del cuerpo fabrica albúmina, solamente el hepatocito. Pero estamos partiendo de un hígado que funciona mal. Entonces, el hígado no sintetiza de manera adecuada la albúmina. Y la albúmina es la principal proteína de la sangre. Prácticamente la mitad de las proteínas de la sangre están constituidas por la albúmina. Entonces va a haber también una hipoproteinemia. Por lo tanto, la cirrosis hepática tiene dos mecanismos de edema. Un mecanismo mediante el cual da edema generalizado, que es la hipoproteinemia. Y el otro mecanismo
que es la hipertensión portal, aumento de la presión hidrostática a nivel de la vena porta. Ese es un edema limitado a la cavidad peritoneal. Entonces, hay que recordar los dos mecanismos de edema que se observan en la cirrosis hepática. Malnutrición. Si tenemos una dieta pobre en proteínas, básicamente hay una alimentación de carbohidratos, o de repente ni eso, ¿no? Una malnutrición calórico-proteica. Entonces, va a haber pues una hipoproteinemia. Pero en el caso de la malnutrición, el edema es fundamentalmente en el caso de la malnutrición proteica. Vamos a ver en el capítulo de nutrición que la malnutrición calórico-proteica es una malnutrición que difícilmente se acompaña de edema. Gastroenteropatía perdedora de proteínas. Entonces, se puede perder proteínas por la orina, se puede perder proteínas por el tubo digestivo. Ejemplo, tenemos algunas gastritis hipertróficas, en las cuales se pierde proteínas por la mucosa del estómago, y tenemos también algunas patologías del intestino delgado, mediante las cuales se puede perder proteínas por el intestino delgado. Sucede en algunos linfomas, sucede en algunas enfermedades en las cuales hay un bloqueo de el vaso quilífero de las vellosidades intestinales. El resultado es lo mismo, bajan las proteínas de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que sale líquido en el polo arteriolar por la superioridad de la presión hidrostática sobre la presión oncótica, pero en el polo venular la presión oncótica sigue siendo baja. Por lo tanto, no se puede reabsorber la mayor parte del líquido que salió. Aunque los linfáticos aumenten su capacidad de reabsorción, no alcanza para reabsorber todo el líquido que dejó de regresar al polo venular. Entonces, repito, en el polo venular la presión coloidosmótica sigue siendo baja en estos casos, por lo que se acumula líquido en el tejido intersticial y tenemos edema. En el caso de la obstrucción linfática, el edema se llama también linfedema. Tenemos como causas daño a los vasos linfáticos de diferente tipo. Puede haber fibrosis de los vasos linfáticos, postinflamación. O sea, después de la inflamación puede venir la cicatrización, que causa fibrosis de los vasos linfáticos. Después de la irradiación, también los vasos linfáticos pueden fibrosarse. Los vasos linfáticos pueden estar obstruidos, por ejemplo, por parásitos. Existen algunos parásitos tales como las filarias que se ubican en el interior de los vasos linfáticos y los obstruyen. También tenemos los émbolos neoplásicos, o sea, fragmentos de tumor que pueden obstruir vasos linfáticos. Compresión externa. Se aprietan los vasos linfáticos, por ejemplo, por un tumor. También hemos visto que las venas se pueden apretar o se pueden comprimir de manera externa. Y esto va a dificultar el retorno venoso, aumentando la presión hidrostática. Igual que pasa con las venas, pasa con los linfáticos. Se puede extirpar los ganglios, los vasos linfáticos. Esto es típico, por ejemplo, del cáncer de mama. Claro que ya no se usa mucho con la técnica del ganglio centinela. Ya se evita eso, pero ¿qué pasa si el ganglio centinela es positivo? Entonces, se tiene que extirpar la totalidad de ganglios de la axila con los vasos linfáticos locales. Entonces, vamos a tener un linfedema del brazo de estas pacientes con cáncer de mama. Acá podemos ver que sale líquido en el polo arteriolar, regresa líquido en el polo venular
pero vamos a tener que no regrese el 100%. Una pequeña cantidad, una pequeña proporción de todo lo que salió tiene que ser reabsorbido por los linfáticos, pero los linfáticos pueden estar comprimidos, pueden estar fibrosados, pueden estar extirpados. Entonces se pierde ese pequeño volumen del retorno del líquido que debería ingresar a los vasos linfáticos y vamos a tener una acumulación neta de líquido en el tejido intersticial, por lo tanto, edema. Esta es una fotografía para ilustrar linfedema de miembro inferior, pero como el edema, para empezar, es asimétrico, como se puede ver, también tenemos que ver que el edema es muy severo. Es un linfedema, obstrucción linfática por filariasis, ¿no? Y como es tan severo, entonces se le dice elefantiasis. Edema por retención de sodio. Tenemos el caso de ingesta excesiva de sal e insuficiencia renal. O sea, este es un mecanismo asociado a la insuficiencia renal, edema por retención de sodio. Evidentemente, el paciente con insuficiencia renal que consume sal en exceso va a empeorar este edema, va a empeorar la retención de sodio. Tenemos que tener en cuenta, dentro de este tipo de edema por retención de sodio, lo que sucede en casos de hipoperfusión renal, de cualquier causa. Hay varias causas de hipoperfusión renal, pero en todos estos casos hay una estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que empeora el edema de la insuficiencia cardíaca y el de la presión oncótica al retener sodio y agua. Esto quiere decir que a la larga, si hay una insuficiencia cardíaca que no se corrige o una presión oncótica baja por hipoproteinemia que no se corrige, va a haber un mecanismo adicional que empeora el edema. Entonces, se añaden dos mecanismos de edema. Primero, insuficiencia cardíaca, aumento de la presión hidrostática y segundo, estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Lo mismo en el caso de la presión hidrostática. Aparte del edema por la hipoproteinemia, se añade la estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. El resultado es igual, empeoramiento del edema con el paso del tiempo. Edema inflamatorio. Nosotros ya lo conocemos bien, sabemos los mecanismos del edema, de la inflamación, sabemos la importancia de las citoquinas inflamatorias, recordando que el edema de la inflamación es un edema rico en proteínas, con elevada concentración de proteínas, lo que significa un exudado. Y si comparamos con el edema, por ejemplo, del aumento de la presión hidrostática o el edema del aumento de la presión o la disminución de la presión oncótica, esos edemas están constituidos por líquidos con baja concentración de proteínas, entonces son trasudados. Son edemas diferentes en lo que se refiere a la concentración de proteínas. Bueno, este es el edema inflamatorio, ya sabemos por qué, ¿no? Aumento de la permeabilidad vascular y, repito, es un líquido de edema rico en proteínas. Por ejemplo, quemadura. El edema tiene que ser inflamatorio. Eso es fácil de comprender y ustedes ya lo saben. Vamos a ver ahora un esquema que resume todo lo que hemos mencionado. Por ejemplo, el edema de la insuficiencia cardíaca. Patogénesis, aumento de la presión hidrostática. Sin embargo, se añade la estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona que retiene sodio y agua, empeorando el edema. O sea, intervienen en la insuficiencia cardíaca dos mecanismos de edema. Aumento de la presión hidrostática y la estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto ya se ha explicado. Lo mismo pasa en el caso de el edema por disminución de la presión oncótica, por hipoproteinemia. ¿No? Se añade este otro mecanismo.
En el caso de la insuficiencia renal, ya hemos hablado, ¿no?, del mecanismo de edema, retención de sodio y agua. Y respecto al bloqueo linfático, ya también hemos hablado de su patogénesis. Dejamos todo lo que es edema y pasamos al tema de hiperemia y congestión, empezando por las definiciones. En ambos casos, en hiperemia y en congestión, hay un aumento del volumen de sangre en un determinado órgano o tejido. Este es un concepto que vale para los dos, para hiperemia y para congestión. Pero vamos a ver que la patogénesis y las consecuencias son diferentes. Entonces, empezamos con lo normal. Significa que los vasos arteriales y los vasos venosos tienen un calibre normal, al igual que el calibre de los vasos de lecho capilar. Entonces, a partir de lo normal, pasamos a definir con mayor exactitud hiperemia y congestión. La hiperemia es un proceso activo. Hay una vasodilatación. Si hay una vasodilatación, quiere decir que el aumento de sangre del órgano o tejido es por aumento de sangre oxigenada. Entonces, eso hay que tener en cuenta en la hiperemia. Ejemplo, el edema inflamatorio y el edema de, hiperemia de la inflamación por la vasodilatación y la hiperemia por el ejercicio. Son procesos activos. En el caso de la congestión, tenemos que es un proceso más bien pasivo. Disminución del flujo a nivel del polo venular o más adelante. Entonces, tenemos una disminución en el flujo venoso. Esto es consecuencia de la congestión. Por lo tanto, tenemos que en los dos casos, en hiperemia o en congestión, aumenta la sangre en un determinado órgano o tejido. Sin embargo, para la congestión, la sangre que se acumula en el órgano o tejido es una sangre desoxigenada. Entonces hay una hipoxia del tejido, cosa que no pasa con la hiperemia. Y los tejidos pueden adoptar una coloración azulada por la acumulación de sangre desoxigenada. Ejemplo de congestión, insuficiencia cardíaca. Básicamente, insuficiencia cardíaca derecha para la congestión generalizada y para la congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, repito, en la congestión hay una mala oxigenación. Consecuencias de la congestión pasiva crónica de un órgano. Hay una hipoxia crónica. Ya hemos dicho por qué. Y hay microhemorragias también. Esto lo vamos a ver más adelante en el caso del pulmón. Vamos a ver la congestión pasiva crónica del hígado. Como es una congestión pasiva, entonces es una congestión por obstrucción venosa. Ejemplo, tenemos insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué es lo que se va a ver? En una necropsia, en el caso de una congestión pasiva crónica, también puede verse, por ejemplo, si hay una hepatectomía parcial, por ejemplo, por un tumor, ¿no? Se podría ver también esta alteración. Se llama hígado en nuez moscada. Se ve en el corte, en la superficie de corte del tejido hepático. Puntos rojos, varios puntos rojos, ¿no? Podemos ver en la fotografía los puntos rojos, pero cada punto rojo está rodeado por un tejido amarillento, más claro. Cada punto rojo rodeado por un tejido amarillo. Eso es lo que se ve, ¿no? Y este aspecto se llama hígado en nuez moscada. Entonces, repito, se puede ver en necropsias, se puede ver, por ejemplo, en especímenes de hepatectomía parcial por tumor. ¿Qué son los puntos rojos? Venas centrolobulares dilatadas, cada punto rojo.
Y el tejido amarillento viene a ser el tejido hepático que rodea las venas centrolobulares dilatadas. Microscópicamente, ¿qué podemos ver en el hígado en nuez moscada? La causa congestión pasiva crónica del hígado. Podemos ver a nivel de la zona centrolobular, donde están las venas centrolobulares, podemos ver primero atrofia de hepatocitos, pero después necrosis. Hay hipoxia. La hipoxia primero conduce a atrofia, pero también puede conducir a necrosis en esa zona, pero solamente en la zona que está alrededor de las venas centrolobulares, que es la zona que padece de hipoxia. En las zonas que están más alejadas, en los hepatocitos que están más lejos de la vena centrolobular, la oxigenación es normal. Entonces, no se ve ni la atrofia ni la necrosis. Pasamos al tema de hemorragia. Ya ustedes saben lo que es hemorragia, ¿no? Extravasación de sangre por fuera de los vasos sanguíneos. El término diátesis hemorrágica se refiere a una tendencia a sangrado por una alteración de alguno de los componentes de la coagulación. Pueden ser vasos sanguíneos, pueden ser plaquetas o puede ser el sistema de coagulación. Una tendencia al sangrado. Petequia, también ustedes saben, se refiere a sangrados puntiformes. Son puntos rojos y cada punto rojo es una hemorragia pequeñita, 1 a 2 milímetros. Tenemos acá, por ejemplo, se puede ver en la piel de cara y párpado unos puntos rojitos. Cada punto rojito es una hemorragia de 1 milímetro o 2 milímetros. Y bueno, el tamaño ya ustedes lo saben, púrpura. En este caso, el sangrado es mayor a 3 milímetros. Es una hemorragia más grande, evidentemente, que la petequia. En el caso de la equimosis, se refiere a hemorragias de tamaño todavía más grandes. Hemorragias aplanadas, pero de una superficie mayor, más de 1 centímetro. Por ejemplo, tenemos acá, el sangrado es mayor, ¿no? El tamaño es mayor, evidentemente. Y vamos a ver, o ustedes saben seguramente que se ve en las equimosis un cambio progresivo de coloración. Primero es rojo, después pasa a un color verde azulado y después se torna amarillento. Hematoma, ya ustedes saben seguramente, es la acumulación de sangre en tejidos blandos o en algún órgano parenquimal, ¿no? Hematoma, creo que el concepto es muy sencillo, ¿no? Ustedes ya lo saben. Sangrado en cavidades corporales, también ustedes saben, ¿no? Sangrado en cavidad pleural, hemotórax, ¿no? Sangrado en cavidad pericárdica, hemopericardio. Sangrado en cavidad peritoneal, hemoperitoneo. Sangrado en cavidad articular, hemartrosis, ¿no? Entonces, el nombre es similar en, en nuestras cavidades corporales. Consecuencias de la hemorragia, evidentemente dependen del volumen, ritmo de sangrado y localización. Por ejemplo, si hablamos de localización, una hemorragia en la piel, una equimosis, no tiene mayor importancia, ustedes saben, pero una hemorragia en el cerebro sí va a tener consecuencias. Va a haber un aumento de la presión intracraneana. Y esto puede dar lugar a herniaciones. Por ejemplo, tenemos la herniación transtentorial, que puede dar lugar a coma. Entonces, tenemos que las puntas de los lóbulos cerebrales se pueden herniar hacia abajo, o sea, más abajo a nivel de la tienda del cerebelo, ¿no? Es la hernia transtentorial. Y tenemos también la hernia de las amígdalas cerebelosas, que es la herniación por el foramen magnum, por el agujero occipital.
En los dos casos, en la hernia transtentorial y en la hernia de las amígdalas cerebelosas, puede haber una compresión del tronco encefálico, sobre todo en la hernia de las amígdalas cerebelosas. La hernia transtentorial puede dar lugar a una compresión del diencéfalo y puede dar lugar a coma, como ya lo dije. Entonces, la localización, o mejor dicho, la consecuencia de la hemorragia depende de la localización. En algunos sitios no tiene mayor problema, en otros casos puede llegar a ser mortal. En cuanto a volumen y ritmo de sangrado, por ejemplo, hasta el 20% de pérdida de volumen sanguíneo en una persona sana, en una persona de buena salud, puede tolerarse y no hay mayor consecuencia, hasta el 20%. Pero más del 20% de nuestro intravascular sí va a dar lugar a shock hipovolémico. Entonces, esta es la importancia del volumen. Más allá del 20% puede haber shock hipovolémico. En cuanto al ritmo de sangrado, podemos tener sangrados que son escasos en volumen, pero son constantes. Por ejemplo, el sangrado por una úlcera péptica del estómago, sangrado por una úlcera péptica de duodeno, sangrado por un tumor en el colon. Son sangrados de volumen muy pequeño, pero es todos los días, prácticamente. Todos los días se va perdiendo cantidades pequeñitas de sangre. Entonces, la persona pues no va a tener un shock hipovolémico, evidentemente, no va a sentir nada. Pero con el paso del tiempo va a aparecer el cuadro clínico de anemia. Entonces, ustedes ya saben, pues, el cuadro clínico de anemia, cansancio fácil, intolerancia al ejercicio. Entonces, aparentemente no hay cuadro clínico, pero a la larga va a haber un cuadro clínico de anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, cuando hay un sangrado tipo hematoma, no va a haber anemia, ¿no? Porque esa hemorragia, esa sangre que se acumula en un tejido blando, no sale fuera del organismo, se queda en el tejido. Por ejemplo, una hemorragia, un hematoma intramuscular por algún traumatismo. La sangre está ahí, está en el músculo, se queda ahí. Entonces, no va a haber anemia por deficiencia de hierro porque esa sangre se reutiliza. O sea, se cataboliza y el hierro se reutiliza. Cosa que no pasa si hay sangrado, por ejemplo, por vías urinarias, sangrado ginecológico. Por ejemplo, menstruaciones muy abundantes. Entonces, ahí sí va a haber deficiencia de hierro porque la sangre sale al exterior. Bueno, hemorragias petequiales en mucosa del colon como consecuencia de trombocitopenia, una causa de hemorragias petequiales, ¿no? Trombocitopenia, disminución del número normal de plaquetas o número normal de plaquetas, pero que funcionen mal, que tengan algún defecto. Puede haber microhemorragias, o sea, hemorragias petequiales, 1 a 2 milímetros, como ya sabemos. Acá lo que tenemos es evidentemente un hematoma, ¿no? Un hematoma intracerebral con 2 focos y va a ser mortal, ¿no? El cráneo es una cavidad cerrada y no distensible y sabemos que hay herniaciones por hipertensión endocraniana debido a las hemorragias intracerebrales. Pasamos a la hemostasia normal. Tenemos 3 componentes. Por eso mencionaba que la diátesis hemorrágica, o sea, la tendencia al sangrado fácil, era consecuencia del daño o el mal funcionamiento de los vasos sanguíneos, fundamentalmente el endotelio, pero no es el único caso, ¿no? Tenemos también disfunción de las plaquetas y mala función de la coagulación. Tenemos el caso del definición de trombo. Definición de trombo es coágulo, formación de un coágulo sanguíneo en un vaso que no ha sido lacerado, en un vaso que no tiene solución de continuidad. Cuando hay una laceración de un vaso, un daño a un vaso,
se debe formar un coágulo y eso es normal. Entonces, ahí no hablamos de trombo porque es normal que se forme un coágulo. El trombo es un coágulo que se forma en un vaso que no tiene daño. Vamos a ver los diferentes elementos. Los tres elementos tienen que funcionar bien. Y cuando alguno no funciona bien, hay o hemorragias o trombosis. Cualquiera de los dos casos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un daño a un vaso sanguíneo? Por ejemplo, un traumatismo, solución de continuidad. O un daño al endotelio, aunque la pared del vaso sanguíneo esté normal. Va a haber una activación de la coagulación. Pero tenemos primero un proceso netamente vascular, que es la vasoconstricción. Entonces, frente a daño al endotelio o laceración de la pared del vaso sanguíneo, lo primero es la vasoconstricción debido a la liberación de endotelina y debido a vasoconstricción por acción de la pared muscular del vaso sanguíneo. Es una vasoconstricción refleja, es un mecanismo neurohumoral. Es lo primero. Eso ayuda a bajar la hemorragia, no logra detener la hemorragia generalmente, pero disminuye el sangrado. Es transitorio. Pasemos a la hemostasia primaria. Entonces, como no basta la vasoconstricción, tiene que haber un tapón plaquetario. El tapón plaquetario, evidentemente, pues está dado por las plaquetas. Entonces, las plaquetas se acumulan en la zona donde ha habido daño del endotelio o laceración de la pared vascular. Ahí se acumulan las plaquetas. Entonces, tapón hemostático primario, ¿no? Porque estamos hablando de lo primero que se forma. Las plaquetas de la sangre sellan el defecto y cambian de forma, ¿no? Es lo que se llama un cambio de forma. Se vuelven aplanadas. De ser discos que tienen un grosor determinado, se hacen muy planos, como si fueran estructuras sumamente planas, y la membrana adopta una característica de formación de picos, ¿no? Eso es, digamos, el cambio de forma. Después viene la liberación de los gránulos. Los componentes más importantes de los gránulos relacionados con la hemostasia son el ADP. El ADP es un agregante plaquetario, adenosindifosfato. Hace que se acumulen plaquetas en la zona del defecto, ¿no? Y tromboxano A2. Entonces, aumenta la agregación plaquetaria. Dentro de un primer grupo de plaquetas tenemos varios grupos más de plaquetas que se van añadiendo a la zona del defecto, y eso se llama reclutamiento. Hasta reclutamiento, y tenemos cambio de forma y mayor liberación de los gránulos. Agregantes plaquetarios, repito, adenosindifosfato y tromboxano A2. Entonces, se forma el primer tapón hemostático, pero el primer tapón hemostático es débil. La sangre sigue circulando, evidentemente, pero la circulación de la sangre implica una fuerza. Y este tapón hemostático, como es débil, puede deshacerse o puede verse impedido de crecer, ¿no? Por la misma circulación que continúa. Entonces, viene para eso la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria sirve para que este tapón deje de ser débil y se refuerce. Entonces, si está reforzado, aunque siga circulando la sangre, la fuerza de la circulación, la fuerza del flujo sanguíneo, que se denomina fuerza de cizallamiento, no va a ser capaz de deshacer el tapón hemostático porque ya está fortalecido. Se fortalece durante la hemostasia secundaria. Entonces, el fortalecimiento del tapón hemostático primario significa que se activa la coagulación, empezando por el factor tisular. El factor tisular
se encuentra en la membrana de las células de la pared del vaso, por ejemplo, fibroblastos, por ejemplo, fibras musculares lisas. Ahí se encuentra el factor tisular. Y también el endotelio contiene factor tisular, produce factor tisular. Entonces, tenemos que lo primero que se activa es el factor tisular para iniciar la coagulación. Tenemos después los siguientes pasos de la coagulación. Recordamos que la coagulación requiere una base en la cual se activen los factores de la coagulación, y la base está dada por la bicapa fosfolipídica de las plaquetas. Entonces, la membrana de las plaquetas brinda la base sobre la cual se activan los factores de la coagulación. Es una base de fosfolípidos porque es membrana celular, ¿no?, de las plaquetas. Termina la activación de la coagulación con la activación de la trombina y con la polimerización de la fibrina a partir del fibrinógeno. Entonces, ya se forma un tapón hemostático muy fuerte que resiste las fuerzas de cizallamiento del flujo sanguíneo. Tenemos entonces que el organismo tiene que evitar que el flujo sanguíneo, que el coágulo siga creciendo. El coágulo no puede seguir creciendo porque obstruiría todo el vaso y la sangre tiene que seguir circulando. Por lo tanto, solamente es necesario que se forme un trombo, un coágulo, en la zona donde está el defecto, donde ha habido laceración del vaso o donde ha habido daño al endotelio, y nada más. Entonces, no conviene que el coágulo siga creciendo y creciendo hasta que obstruya todo el vaso. Por lo tanto, cuando se ha sellado el defecto, tienen que venir eventos antitrombóticos. Tienen que empezar a funcionar mecanismos que impidan que el coágulo siga creciendo, lo que llamamos mecanismos antitrombóticos o fibrinolíticos. Entonces, al final, después de la formación del tapón hemostático secundario, se ponen en marcha los mecanismos fibrinolíticos. Por ejemplo, liberación del activador tisular del plasminógeno, que es fabricado en el endotelio, la trombomodulina, que es una proteína de la membrana de la célula endotelial, bloquea la cascada de la coagulación, ¿no? Porque ya hemos explicado por qué el coágulo no puede crecer de manera indefinida. Esta es una representación esquemática de las propiedades anticoagulantes del endotelio, que significa que el endotelio normal se opone a la coagulación. Normalmente no deben formarse coágulos en los vasos, eso lo sabemos. Si se formaran, diríamos que se trata de un proceso de trombosis, que es anormal y tiene una serie de consecuencias. Por lo tanto, lo normal es que el endotelio tenga propiedades anticoagulantes. ¿Qué pasa cuando el endotelio se activa? Cuando el endotelio se activa, por ejemplo, hay daño al endotelio, se necrosan las células endoteliales, puede haber un traumatismo físico, laceración de un vaso sanguíneo. Pueden haber citoquinas inflamatorias. Las citoquinas inflamatorias activan el endotelio y hacen que pierda las propiedades anticoagulantes. Entonces, ya en esos casos, si hay inflamación, si hay citoquinas inflamatorias, entonces estamos dejando de hablar de un endotelio normal. Estamos hablando de un endotelio activado, que ha perdido las propiedades anticoagulantes. Pero antes de llegar a el endotelio dañado, vamos a partir del endotelio normal. Entonces, el endotelio que sí tiene propiedades anticoagulantes. ¿Cuáles son las propiedades anticoagulantes? Primero, la liberación de o presencia de moléculas tipo heparina en la membrana celular, en la membrana de la célula endotelial. Las moléculas tipo heparina se unen a la antitrombina 3, activándola, y la antitrombina 3 bloquea la actividad procoagulante de la trombina. Entonces, una antitrombina 3 activada por la unión con moléculas tipo heparina inactiva trombina e inactiva factor 10 activado y factor 9 activado.
Ese es un mecanismo anticoagulante del endotelio. Tenemos también otro mecanismo, que es la presencia de trombomodulina. La trombomodulina está en la membrana del endotelio también. Y la trombomodulina puede unirse a trombina. La trombina estimula la coagulación, como ya sabemos. Entonces, cuando la trombina está unida a trombomodulina, adquiere algunas propiedades anticoagulantes, como es la activación de la proteína C. La proteína C es un anticoagulante natural que tiene que actuar unido a la proteína S, que es otro anticoagulante natural. Y los dos, proteína S y proteína C, inactivan factores 5 y factor 8. Son factores muy importantes en la coagulación. Están ya en las partes finales de la cascada de la coagulación. Vemos entonces ya dos mecanismos de oposición a la formación de coágulos. Tenemos también el inhibidor del factor tisular. También se llama inhibidor de la vía del factor tisular. Hablamos del factor tisular que inicia la coagulación. Decíamos dónde estaba ubicado, pero el endotelio produce un inhibidor del factor tisular, ¿no? Igualmente que inactiva el factor tisular, el complejo del factor tisular con el factor 7 activado. Es también una propiedad anticoagulante. Otras propiedades anticoagulantes. La producción de ADPasa. Decíamos que el ADP es un agregante plaquetario. Entonces, ¿qué hace el endotelio para oponerse? Fabrica la enzima ADPasa o adenosindifosfatasa. Entonces, anula un agregante plaquetario, adenosindifosfatasa, producido por el endotelio. El endotelio produce prostaciclina, que también se llama PGI2, prostaciclina, que es un vasodilatador y un antiagregante plaquetario. O sea, se opone a la coagulación. Óxido nítrico, fabricado por el endotelio también. La célula endotelial fabrica óxido nítrico. Igualmente, óxido nítrico, vasodilatador y antiagregante plaquetario. Y por último, tenemos el activador tisular del plasminógeno. O sea, el activador tisular del plasminógeno convierte el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es una proteína fibrinolítica. Entonces, todos estos son características del endotelio normal que se oponen a la trombosis. Pero esto se pierde cuando el endotelio es dañado. Por ejemplo, el endotelio puede experimentar necrosis por algún tóxico. Puede estar activado por citoquinas inflamatorias. Puede tener algún trauma mecánico. En esos casos se pierden las propiedades anticoagulantes y el endotelio cambia sus propiedades y se convierte más bien en procoagulante. Más bien favorece la coagulación, lo cual favorece la trombosis. Entonces, tenemos que expone el factor tisular. Cuando el endotelio se daña, queda expuesto el factor tisular, unido a la membrana de la célula endotelial, lo cual activa la cascada de la coagulación. El factor tisular se une con el factor 7. Y tenemos además que cuando el endotelio se necrosa, la sangre toma contacto con la membrana basal del endotelio y con la pared del vaso. Aquí tenemos que hay una tendencia de las plaquetas de adherirse a componentes de la membrana basal y de la pared del vaso, básicamente colágeno. O sea, hay una tendencia. ¿Qué es lo que hace el endotelio normal? El endotelio normal no permite que las plaquetas de la sangre tomen contacto con la membrana basal y con la pared del vaso. Es un endotelio normal. Necrosis del endotelio. Toma contacto la plaqueta con la pared del vaso. Básicamente colágeno. Colágeno de la membrana basal, colágeno de la pared del vaso.
las plaquetas se unen al colágeno, se adhieren al colágeno, formándose un tapón hemostático primario y después un tapón hemostático secundario. Hay una molécula que es intermediaria entre el colágeno y la membrana de la plaqueta. Hay una molécula intermediaria, que es el factor de von Willebrand, ¿no? Es una molécula intermedia. Y bueno, ya se mencionó la exposición del factor tisular. Vamos a ver algunos defectos en la superficie del endotelio, en la membrana de la plaqueta también, que pueden explicar tendencias hemorrágicas. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de von Willebrand. En la enfermedad de von Willebrand hay una ausencia del factor de von Willebrand, pero es una deficiencia genética, se ha heredado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estas personas tienen una tendencia a la hemorragia? Porque no tienen el factor de von Willebrand, que es un intermediario entre la membrana de la plaqueta y el colágeno. Entonces, hay una dificultad en la adherencia plaquetaria y una dificultad en la formación del tapón hemostático primario. Pero el factor de von Willebrand tiene un receptor en la membrana plaquetaria. La unión no es directa tampoco. Este receptor es la glucoproteína 1B, ¿no? Tenemos la glucoproteína 1B. Pero puede haber una deficiencia de la glucoproteína 1B, una deficiencia genética, y tenemos síndrome de Bernard-Soulier, deficiencia genética de la glucoproteína 1B de la membrana plaquetaria. Tendencia a hemorragias. Tenemos también que la membrana plaquetaria puede unirse directamente al colágeno mediante otro receptor. Aparte de GP1B, tenemos otro receptor. GP es de glucoproteína, evidentemente. Tenemos otro receptor que es GP1A2A. Entonces, esta glucoproteína está también en la membrana de la plaqueta y sirve para que se una directamente al colágeno. En el tapón hemostático secundario, la fibrina refuerza la unión entre plaquetas, ¿no? Ya sabemos que el reforzamiento es necesario, pero la fibrina o el fibrinógeno tiene también receptores, ¿no? Tenemos la glucoproteína 2B3A, un complejo, son dos glucoproteínas. Glucoproteína 2B3A, perdón, 2B3A, es un complejo que sirve como receptor para fibrinógeno en la membrana de la plaqueta cuando está deficitario. Hay una deficiencia genética. Da lugar a lo que se llama trombastenia de Glanzmann. Aquí hay una dificultad en el cambio de forma de las plaquetas. Las plaquetas no se pueden contraer. Decíamos que las plaquetas, de ser discos, se transformaban en unas estructuras planas, ¿no? Y de ahí viene la secreción. Entonces, hay dificultad en eso, en la trombastenia de Glanzmann. Vamos a hablar ahora de algunos mecanismos antiplaquetarios, por ejemplo, aspirina. Hay una acetilación de las ciclooxigenasas, lo cual inhibe la síntesis de tromboxano A2. Esto explica por qué la aspirina puede funcionar como un antiplaquetario. Mecanismo antiplaquetario de clopidogrel y ticlopidina bloquean receptores del ADP. Los receptores se denominan P2Y1 y P2Y2. Son receptores de ADP. Y hemos dicho que el ADP es un agregante plaquetario. Favorece la agregación plaquetaria y los mismos gránulos de las plaquetas tienen ADP, como ya se ha explicado en un esquema anterior. Mecanismo anticoagulante de la heparina. La heparina es también un anticoagulante, activa antitrombina 3. Esto ya hemos hablado. Antagonistas de receptores del complejo GP2B3A. Que ya hemos visto este complejo. Hemos dicho que, por ejemplo, en la trombastenia de Glanzmann se hereda con defectos, ¿no?
apsissimab, eptibactid, etcétera, ¿no? Tenemos inhibidores de estos receptores. Varios mecanismos, entonces, de fármacos para oponerse a la trombosis. Vemos acá la cascada de la coagulación, que ustedes ya la conocen. Podemos partir del factor tisular. Ya hemos dicho, el factor tisular es una glucoproteína que se encuentra en la membrana de fibroblastos, en la membrana de fibras musculares lisas. Cuando el endotelio está dañado, el endotelio también expresa en la membrana factor tisular. El endotelio sano no expresa en la membrana factor tisular. El endotelio dañado sí lo hace. Pero los fibroblastos y células musculares lisas de la pared del vaso sí expresan factor tisular, que puede activar al factor 7 de la coagulación. Se forma un complejo para activar al factor 9. ¿No? Bueno, esto ya es conocido, la activación de la cascada de la coagulación. Aquí tenemos el factor 8, que tiene que formar un complejo con el factor 9 y activar al factor 10 para llegar a la activación de la protrombina. Entonces tenemos aquí la activación de la trombina. De protrombina pasa a trombina y después la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, con lo que se completa la cascada de la coagulación, pero aquí todavía interviene el factor 13, ¿no? Que estabiliza el coágulo de fibrina. Y tenemos, por lo tanto, que a nivel del factor 9 podemos ver dos mecanismos de activación. Primero, este complejo, factor tisular con factor 7 activado, que puede activar el factor 9, y por otro lado, el factor 11, que también puede activar el factor 9. Vamos a ver acá en el esquema la acción redundante de la trombina. Hemos hablado de una acción de trombina, que es activar el fibrinógeno, pero tiene otras acciones. Por ejemplo, trombina también activa el factor 8. Trombina también activa al factor 11. ¿No? Estos son acciones redundantes de la trombina, y trombina activa también al factor 5. Entonces, son mecanismos adicionales de la trombina que favorecen la coagulación. Por eso es tan importante la inactivación de la trombina. Ya hemos visto dos mecanismos de inactivación de la trombina, mediante trombomodulina o mediante moléculas tipo heparina, que es muy importante. Vamos a ver las vías de la coagulación, tal como se pueden estudiar en el laboratorio. La vía extrínseca de la coagulación se puede estudiar mediante el tiempo de protrombina, y la vía intrínseca de la coagulación se puede estudiar mediante el tiempo de tromboplastina parcial. Son dos pruebas de la coagulación que sirven para estudiar la coagulación. ¿Qué es lo que estudia la vía extrínseca? Por ejemplo, en la vía extrínseca, ¿qué factores podemos analizar? Podemos analizar la trombina, que es factor 2, factor 5, factor 7 y factor 10. 2, 5, 7 y 10. Que son factores que dependen de vitamina K. Entonces, la vía extrínseca permite estudiar factores que dependen de la vitamina K. La prueba es el tiempo de protrombina. Ahora, la vía intrínseca, que se analiza mediante el tiempo de tromboplastina parcial, permite evaluar otros factores. Por ejemplo, permite evaluar la presencia de alteraciones en factores relacionados con la hemofilia. Tenemos que en la hemofilia hay dos factores que funcionan mal, factor 8 y factor 9. ¿No? Factor 8 y factor 9 se estudian mediante la vía intrínseca. En el caso de las hemofilias, por ejemplo, el tiempo de protrombina debería ser normal, ¿no? Según lo que estoy indicando, pero el tiempo de tromboplastina parcial tiene que ser alargado, tiene que ser anormal. Si estamos hablando, repito, de un paciente con hemofilia, que tenga, por ejemplo, factor 9 o factor 8, o también puede tener, por ejemplo, deficiencia del factor 12.
¿no? Recordamos al factor 12 a propósito de la inflamación, ¿no? Cuando hablamos de inflamación hablamos del factor 12. También puede haber una deficiencia del factor 12 que va a dar lugar a sangrados leves. Pero el factor 12 se estudia mediante el tiempo de tromboplastina parcial. Este es un esquema para ilustrar que para la coagulación se necesita una base, una superficie. La superficie es la membrana de las plaquetas, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces tenemos una base. Luego tenemos un factor de la coagulación activo. El factor de la coagulación activo tiene actividad enzimática y actúa sobre otro factor de la coagulación inactivo. Pero vamos a ver que algunos factores de la coagulación tienen sitios de unión al calcio. Solamente algunos, que son los factores dependientes de vitamina K. Tienen sitios de unión al calcio. Entonces, el calcio se necesita también para la coagulación. Y tenemos entonces un factor activo, un factor inactivo y tenemos un acelerador, que es un cofactor, ¿no? Todo esto interviene en cada paso de la cascada de la coagulación hasta llegar a la protrombina. Entonces, factor 2 activado es la trombina. Factor 2 simple es la protrombina. La protrombina se transforma en trombina, se activa. ¿Y quién activa protrombina? El factor 10 activado, ¿no? Evidentemente, y acelerador viene a ser el factor 5 activado. Esto se comprende muy bien, ustedes ya lo han estudiado, simplemente acá lo estamos repasando. Este esquema del libro de Robbins es para comprender el papel central de la trombina en la hemostasia y la activación celular. Entonces, la trombina no solamente interviene en la cascada de la coagulación, sino también tiene actividades inflamatorias. Por ejemplo, puede activar el endotelio, lo cual va a favorecer la coagulación. Puede activar al endotelio. Puede activar, por ejemplo, linfocitos mediante receptores de la membrana. Puede activar monocitos y neutrófilos. ¿Qué receptores de la membrana hay? Hemos hablado de receptores activados por proteasas. ¿Ustedes recuerdan? Receptores activados por proteasas en la membrana de las células inflamatorias y en la membrana de la célula endotelial. Estos receptores son receptores acoplados a proteínas G y son activados por la trombina. También la trombina actúa mediante el mismo tipo de receptores de manera indirecta sobre la cicatrización de heridas. Mecanismos fibrinolíticos, ya hemos dicho que se trata fundamentalmente del activador tisular del plasminógeno, que convierte el plasminógeno en plasmina. La plasmina tiene actividades fibrinolíticas, pero la plasmina no puede estar activa por tiempos prolongados, porque se opondría a la formación de nuevos coágulos en otras zonas del árbol vascular que lo necesiten. Entonces, tiene un mecanismo natural de inactivación. Existe la proteína alfa-2 antiplasmina, que es una proteína normal del plasma, que se opone a la plasmina, se une a la plasmina y bloquea su actividad. Entonces, la plasmina es necesaria, ya hemos dicho por qué, pero no puede estar tampoco activa en exceso. Entonces tenemos un mecanismo natural de control. Ya hemos hablado de los activadores de plasmina, activador tisular del plasminógeno y la uroquinasa. Los dos activan el plasminógeno para transformarlo en plasmina y son producidos por el endotelio. Y ya hemos visto propiedades anticoagulantes de la trombina. Ya hemos visto en qué casos hay una anticoagulación por parte de la trombina. Pasamos al tema de trombosis. Tenemos que ver dentro de los mecanismos que intervienen en la trombosis tres fundamentales.
Por eso se habla de la tríada de Virchow, que se refiere a 3 mecanismos de producción de trombosis. Primero, daño al endotelio por inflamación, por tóxicos del endotelio. Ejemplo, colesterol alto daña el endotelio de manera directa, homocisteína, por ejemplo, también daña el endotelio de manera directa. Flujo sanguíneo anormal. El flujo sanguíneo normal es un flujo sanguíneo laminar y este flujo sanguíneo puede alterarse. Y tenemos el flujo sanguíneo estático, donde la circulación no fluye de manera correcta, sino tenemos zonas donde se acumula sangre que no circula. Son zonas de estasis, por ejemplo, fibrilación auricular y el reposo en cama, ¿no? Ya hemos hablado del efecto de ordeño que ejercen los músculos de nuestras piernas cuando caminamos sobre las venas de los miembros inferiores. Lo contrario al flujo sanguíneo laminar es el flujo sanguíneo turbulento. Sucede cuando hay estrechamientos en los vasos, como por ejemplo una placa arteriosclerótica. Por último, tenemos un sistema de coagulación hiperactivo, lo que se llama hipercoagulabilidad, que puede ser heredada. Alteraciones genéticas de los factores de la coagulación que hacen que la trombosis sea facilitada. Y tenemos también una hipercoagulabilidad adquirida. Vamos a ver todos estos factores. O sea, todos los componentes de la tríada de Virchow con varios ejemplos lo vamos a ver. Empezamos con la lesión endotelial. Exposición de plaquetas al contacto con componentes de la matriz extracelular, ¿no? Esto pasa cuando hay daño endotelial. Son fuertemente trombógenos. Tenemos colágeno de la membrana basal. Tenemos el colágeno de la pared vascular. Y el resto de componentes de la matriz extracelular que también son trombógenos. Alteraciones en el flujo sanguíneo normal. Estasis. O sea, una zona donde se acumula sangre que deja de circular. Y el flujo turbulento. Ya sabemos lo que es el flujo sanguíneo laminar, ¿no? En el flujo sanguíneo laminar, las plaquetas están alejadas del endotelio por una capa de plasma. Entonces, no están en contacto con el endotelio, eso es lo normal. El flujo sanguíneo laminar diluye factores de la coagulación activados espontáneamente, porque la sangre corre, la sangre circula. Entonces, los factores de coagulación activados son llevados por el flujo sanguíneo y no permiten que se formen coágulos de manera local. El flujo laminar transporta anticoagulantes naturales e inhibidores de los factores de la coagulación. Entonces, se opone a la trombosis. Lo opuesto al flujo laminar es la estasis y el flujo sanguíneo turbulento. Tenemos alteraciones del flujo sanguíneo laminar, o sea, más bien lo contrario. Estasis o flujo sanguíneo turbulento, placas arterioscleróticas que van a dar flujo sanguíneo turbulento porque van a hacer que haya un estrechamiento en el vaso arterial. Aneurismas y varices. Un aneurisma es una dilatación de una arteria y varices son dilataciones de las venas. Entonces, ahí hay estasis de sangre, lo cual favorece la trombosis. Zonas de miocardio no contráctiles favorecen la estasis. Por ejemplo, la zona infartada del miocardio ya no se contrae como antes, porque ahí queda una cicatriz. Es una zona de estasis que favorece la trombosis. Estenosis mitral, estasis en la aurícula izquierda. Tenemos fibrilación auricular, las mismas consecuencias. Entonces, estasis en aurícula izquierda. Se retiene sangre en la aurícula izquierda. Favorecimiento de la formación de trombos. Hiperviscosidad de la sangre. Por ejemplo, policitemia. Hiperviscosidad significa sangre muy espesa. La sangre muy espesa no circula rápidamente, circula muy lento. Y es una especie de estasis. Sucede en vasos pequeños, por ejemplo, en la policitemia, exceso de glóbulos rojos en la sangre. La sangre circula muy despacio y en el falciformismo, los hematíes toman forma de media luna y obstruyen los capilares. Entonces hay una obstrucción vascular, lo que significa también estasis.
Vamos a ver estados hipercoagulables primarios. Entonces, estamos ya en el tercer componente de la tríada de Virchow. Estábamos viendo, por ejemplo, el endotelio, ¿no? También estamos viendo el flujo sanguíneo. Y ahora vamos a ver la hipercoagulabilidad. Es el tercer componente de la tríada de Virchow. Estados hipercoagulables de origen genético. Mutación en el gen del factor 5. Se llama factor de Leiden. Altera el sitio de la coagulación. O sea, el factor de Leiden se refiere al factor 5 con la mutación. Altera el sitio de inactivación. Entonces, el factor 5 está activado por tiempos prolongados, favoreciendo la trombosis. Y este nombre, Leiden, se refiere a la ciudad donde se describió a una familia con trombosis, en la cual muchos miembros tenían trombosis a repetición. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Factor de Leiden, factor 5 con la mutación que altera el sitio de inactivación. Mutación en el gen de protrombina. Causa niveles elevados, pero la mutación más frecuente de protrombina es en una zona no codificante, en una zona del promotor. Entonces, el gen no tiene mutaciones. Es diferente al factor de Leiden. En este caso, el gen no tiene mutaciones. La mutación está en el promotor. Lo que hace es aumento en la cantidad. Protrombina normal, en cantidades muy grandes, favorece la trombosis. Tenemos mutaciones de la NN-metiltetrahidrofolato reductasa y de la cistationina beta-sintetasa. En estas mutaciones sucede un aumento en la síntesis de homocisteína. La homocisteína es un tóxico del endotelio. Tóxico del endotelio. Por lo tanto, va a haber daño al endotelio. Un componente de la tríada de Virchow. Tenemos acá que la homocisteína debería catabolizarse, porque lo que conviene es que los niveles de homocisteína estén lo más bajos posibles. Ya sabemos por qué. Entonces, tenemos dos vías de catabolismo de la homocisteína. Primero es la vía de la transsulfuración, en la que interviene la cistationina beta-sintetasa. Entonces, esta vía puede estar bloqueada por causas genéticas. Entonces, aumenta la homocisteína y esta vía catabólica se ve bloqueada. La homocisteína puede convertirse en metionina mediante una metilación. O sea, acá hay una metilación. Homocisteína se transforma en metionina, pero la metionina no es tóxica para el endotelio, pero la homocisteína sí. Entonces, acá interviene la NN-metilén tetrahidrofolato reductasa, porque esta es una reacción acoplada. O sea, la metilación de la homocisteína para que se transforme a metionina necesita quitarle un grupo metilo al N-metiltetrahidrofolato. Entonces, el N-metiltetrahidrofolato cede un grupo metilo para esta reacción y se transforma en tetrahidrofolato. Pero el tetrahidrofolato tiene que nuevamente reciclarse hasta N-metiltetrahidrofolato, para lo cual requiere la enzima NN-metilén tetrahidrofolato reductasa. Entonces, la deficiencia de esta enzima también se opone al catabolismo de la homocisteína, favoreciendo la trombosis. Otros estados hipercoagulables raros, pero que se heredan, tenemos deficiencia de antitrombina 3, anticoagulante natural, deficiencia de proteína S, de proteína C, proteína S, son anticoagulantes naturales. Muy raros defectos en la fibrinólisis. Estados hipercoagulables secundarios, ¿no? Son los adquiridos. Eso no se hereda. Por ejemplo, descanso en cama prolongado, esto ya lo hemos explicado bien, infarto miocárdico, ya sabemos por qué el infarto predispone a trombosis. Hemos hablado de las zonas hipokinéticas del miocardio, que predisponen a estasis. En las zonas de estasis se forman trombos. Fibrilación auricular, ya lo hemos explicado. Daño tisular, cirugía, fracturas, quemaduras. En estos casos hay daño a tejidos blandos, por ejemplo, tejido adiposo, y pueden pasar pequeñas cantidades de tejido blando a los vasos sanguíneos, ¿no?
debido a fracturas, quemaduras, y esto desencadena trombosis. Cáncer. Sustancias que el tumor produce pasan a la sangre y desencadenan trombosis. Por ejemplo, la mucina. ¿Quiénes forman mucina? Adenocarcinomas. Por ejemplo, tenemos adenocarcinoma de páncreas, adenocarcinoma de colon. Entonces, la mucina del tumor puede pasar a la sangre, dando lugar a la formación de trombos, porque estimula la coagulación. Tenemos también otras causas, continuamos, válvulas cardíacas artificiales, coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, shock séptico, que ya lo conocemos, trombocitopenia inducida por heparina, que la vamos a ver ahora con algo de detalle, síndrome antifosfolípido. Vamos a hablar algo más sobre estos dos. Son adquiridos, evidentemente. Se forman, bueno, los pacientes tratados con heparina. La heparina es un anticoagulante, ¿no? Es un fármaco anticoagulante. Y los pacientes tratados con heparina pueden a la larga sufrir trombocitopenia debido a la presencia de anticuerpos contra complejos formados por heparina y factor plaquetario 4 en la superficie de la plaqueta y complejos similares en la membrana endotelial. Entonces, vamos a ver un esquema de Robbins. ¿Cuál es el antígeno? O sea, lo que estimula al linfocito B, porque el linfocito B tiene que producir anticuerpos. ¿Qué es lo que estimula al linfocito B? Son complejos de la heparina con el factor plaquetario 4. El factor plaquetario 4 está en los glándulos alfa de las plaquetas. Entonces, se forman anticuerpos. Y estos anticuerpos pueden, a su vez, activar la membrana plaquetaria, porque acá tenemos receptores FC. Entonces, receptores FC de la membrana plaquetaria, y estos anticuerpos pueden actuar a dicho nivel, dando lugar a una activación plaquetaria que puede terminar en trombosis, por un lado. Pero por otro lado, también la trombosis sería lo opuesto. Los pacientes no usan heparina para trombosis, más bien como anticoagulantes. Sin embargo, de manera paradójica pueden terminar con trombosis por este mecanismo. Ahora, trombocitopenia. ¿Por qué hay trombocitopenia? Porque se unen anticuerpos a los receptores FC. Y estos anticuerpos son detectados en los sinusoides de la pulpa roja del vaso. Y hay una fagocitosis de las plaquetas con su destrucción. Entonces, a la larga hay trombocitopenia. Entonces, estas plaquetas con anticuerpos unidos son destruidos en la pulpa roja del vaso. De ahí viene la trombocitopenia. Pero hay una tendencia ahora de usar heparina fraccionada. O sea, la heparina fraccionada tiene componentes de bajo peso molecular, más o menos 7.000 Daltons. Se evita la trombocitopenia inducida por heparina, pero antiguamente no se podía evitar porque se usaba heparina no fraccionada, que tenía glucosaminoglicanos de pesos moleculares variables. Algunos eran de pesos moleculares altos, y son los de pesos moleculares altos los que desencadenan la producción de anticuerpos. Síndrome antifosfolípido, anticuerpos contra fosfolípidos aniónicos de membranas celulares, como la cardiolipina y la beta-glucoproteína 1. Entonces, son los fosfolípidos principales que dan lugar a la formación de anticuerpos en el síndrome antifosfolípido. ¿No? Tenemos el caso del anticoagulante lúpico, que son anticuerpos antifosfolípidos. Prolonga el tiempo de tromboplastina parcial. Podríamos pensar que dan hemorragia, pero no, dan trombosis. Y también dan una dificultad en el embarazo, aborto a repetición o también dificultades en el embarazo, porque interfiere con el crecimiento y diferenciación del trofoblasto. Por lo tanto, el síndrome antifosfolípido es una causa de infertilidad en mujeres.
A mí me llama, yo estaba haciendo los Continuamos con otras causas más raras de estados hipercoagulables. Cardiomiopatía, ahí está si de sangre en el corazón, síndrome nefrótico, pérdida de anticoagulantes naturales, estados de hiperestrogenismo. ¿Qué pasa en el embarazo y por uso de anticonceptivos orales? El hígado sintetiza cantidades mayores de factores de la coagulación en relación a lo normal. Eso desencadena trombosis. Anemia drepanocítica, que ya le hemos explicado, y el tabaquismo da lugar a daño endotelial. Nos vamos a quedar acá. Termino el capítulo en una clase de Zoom el día viernes, en la noche, a las 9 de la noche, porque en la clase del día voy a hacer revisión de la prueba. O sea, ustedes van a revisar la prueba. Entonces el viernes no tengo clases, sino revisión de prueba. Ustedes pueden venir, los que quieran revisar, si no quieren revisar, pueden no venir, no hay problema, pero la clase va a ser en la noche, mediante Zoom. Nada más en lo que se refiere a el día de hoy.